tenemos al otro lado del Skype es Iván Espinosa de los Monteros, que ayer hilvanaba un excelente discurso en el debate de las Cortes, el previo, el de las medidas económicas y demás del estado de alarma, y que ahora está allí. Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? La salud bien. La salud muy bien, la verdad, no hemos tenido afortunadamente ningún problema, o sea que muy bien. Doña Rocío también. Espero que ustedes también. Rocío, estupenda. Yo creo que es más mala que el bicho, o sea que no se va a contaminar. Fenomenal. Bueno, ¿qué consecuencias sacaría usted de la sesión de ayer? Bueno, de la sesión de ayer fue una sesión en la que yo creo que Santiago Abascal estuvo especialmente bien, estuvo muy claro, en un tono muy moderado, pero con un contenido muy duro, y le dijo a Pedro Sánchez las cosas que no le dice nadie más, porque Vox parece que es el único partido que tiene claro que es partido de oposición, y ahora parece que es que todo el mundo, la situación en la que estamos, todo el mundo tiene que rendirle todas las gracias a Pedro Sánchez, y no puede ser así. La labor que la Constitución prevé para la oposición es muy importante, y el partido que está liderando la oposición es Vox, y les hemos dicho, el Partido Socialista, los gobernantes de esta coalición sociocomunista, que hay cosas que no se pueden tolerar, como por ejemplo que nos han intentado colar de rondón la puesta a disposición de Pablo Iglesias del CNI, que se ponga en el comité que supervisa el CNI, y eso no es tolerable. Afortunadamente hemos sido capaces de, aunque se ha votado a favor de la toma en consideración del Real Decreto Ley que permite que Pablo Iglesias frente al CNI, que se tramite como proyecto de ley en el Congreso y por tanto que tenga supervisión parlamentaria. Pero Vox fue el único partido ayer que se opuso a la toma en consideración de ese proyecto de ley. Por tanto, lo de ayer no fue un buen día, no es un buen día para nuestra democracia. Este gobierno pretende ir sin control, sin oposición, y tal y como están haciendo las cosas de mal, precisamente lo que más hace falta en este momento es una oposición que vigile lo que hace el gobierno. Están ustedes hablando ahora de la compra de cierto material, que lo está haciendo bastante mal. Pues alguien se lo tiene que decir, porque no puede ser que todo el mundo apoye sin ningún tipo de reproche a este gobierno cuando, como digo, pues lo está haciendo bastante mal. Iván, lo que se pregunta a cualquier ciudadano que tenga un mínimo sentido crítico aún, a pesar del bombardeo propagandístico de la mayoría mediática, es cómo se hace eso. Porque en la práctica el gobierno tiene en sus manos prácticamente todo. Es decir, ¿cómo se puede hacer realmente oposición? Y cuando alguien toma una medida, pues no sé, con lo que está haciendo la sanidad, con la gestión logística del material sanitario, ¿cómo se hace para hacerles llegar algo? Es decir, para que la oposición sea realmente eficaz. Bueno, yo le decía ya al gobierno que la oposición es una manera de que el gobierno sea más eficaz, es decir, que alguien te esté vigilando, que alguien te esté controlando, que alguien te esté criticando lo que haces mal. En el fondo es un estímulo para hacerlo mejor, y por tanto creemos que esta labor de oposición es una labor no solo constitucional, sino que importantísima, y de la mayor lealtad no al gobierno, sino lealtad a los españoles que nos han elegido. Por tanto, esa labor lo tenemos que hacer. Y ayer Santiago Abascal pues decía cosas muy importantes a este gobierno, ¿no? Y le daba algunas advertencias. Claro que tenemos que aprobar la extensión del estado de alarma, y eso es una manera de apoyar pues medidas que tienen sentido común. Pero ya le dijo al gobierno, ya le dijo ayer a Pedro Sánchez, que esto no es un cheque en blanco, que de aquí a los siguientes 15 días esperamos que tomen medidas que hagan que esa curva de crecimiento de afectados y sobre todo de muertos, no olvidemos que tenemos el mayor número de muertos per cápita del mundo. Hay países europeos que tienen un número de muertos que están en 2 dígitos, estamos en 4, estamos hablando de ya miles de muertos, mientras que hay algunos que hablan de decenas o docenas de muertos. Lo que decía es que esto no es un cheque en blanco, y que en los próximos 15 días el gobierno más vale que acierte en algunas medidas que toma, porque lleva realmente unos meses aciagos, y hacer la labor de oposición pues consiste en controlarlo, consiste en denunciar lo que hacen mal, y si en algo aciertan, por supuesto, también apoyarlo. Enseguida va a preguntar Julia Ariza, pero antes quiero contar una cosa, y es que yo anunciaba hace una media hora o así que con toda seguridad a lo largo de este programa conoceríamos cifras nuevas de Cataluña, donde van subiendo cada día el número de casos, y cada vez es más evidente que es que la semana pasada los ocultaron. Datos nuevos de ahora: 1.348 nuevos casos en Cataluña. Ya son 12.940 casos en Cataluña y 880 muertos en Cataluña. Y en este contexto, en el hospital de Badalona, cierran el paso al ejército para que no desinfecte. En fin, las cosas que están pasando en Cataluña que son para no creérselas. Julio Ariza. Buenas noches, don Iván, ¿qué tal? Buenas noches, don Julio, encantado de verle. Me alegra mucho saber que están ustedes bien, los niños, Rocío, estupendo. Vamos a ver, ayer tengo que reconocer que disfruté
tanto con su discurso, que fue magnífico en el fondo y en la forma, con el discurso de Abascal, con el discurso de Pablo Casado, también me gustó muchísimo. Y hoy ya ha sido la guinda del pastel, porque ver al doctor Stegman en la Comisión de Sanidad debatiendo, por decir algo, fulminando, por decirlo con más precisión, al ministro de Sanidad, ha sido un espectáculo. Y yo recomiendo a todas aquellas personas que no han visto los discursos de Espinosa de los Monteros, de Abascal, y especialmente, tengo que decir, el de hoy de Stegman, con el ministro presente, decirles que no se los pierdan, porque son piezas oratorias magistrales. Y además ustedes han ido a tocar el hueso de las vergüenzas, de las ineficiencias, de la irresponsabilidad de este gobierno. Yo les felicito por eso. Y le felicito muy especialmente al doctor Stegman, porque ha vuelto a decir públicamente esta mañana que Vox había pedido perdón por lo de Vistalegre. Lo ha dicho públicamente. Nosotros pedimos perdón. En fin, dejando eso, me parece que hoy vale la pena retomar el tema de la continuación de las medidas económicas, porque usted hizo ayer una declaración de una serie de medidas que me parecían bastante completas. Yo he echado de menos que ustedes quizás las materialicen 1, 2, 3, 4 y nos las puedan hacer llegar a todos, porque usted las dijo más rápidamente, probablemente porque tenía una premura de tiempo en su intervención, sí. Pero yo le agradecería si me puede usted hacer ahora un pequeño resumen, si lo tiene en la cabeza, de cuáles son las medidas que le parecen en este momento urgentes para paliar lo que ya va a ser una enorme desgracia a final de mes para muchos españoles. Se lo agradecería. Sí, es verdad que ayer hablé de manera un poco acelerada, me lo ha dicho gente, porque a veces uno tiene tantas cosas que decir. En este caso había un listado de medidas concretas, no eran ideas abstractas, sino que eran cosas muy concretas, y eran tantas que no daba tiempo en el breve espacio de tiempo que se nos había alocado, se nos había distribuido. Pero es verdad que eran muchas medidas, y todas las medidas iban encaminadas en dos sentidos, un doble sentido. La primera es preservar el empleo, que es la cosa que más nos preocupa ahora mismo. Se ciernen sobre España grandes riesgos, grandes amenazas, y tenemos una enorme fe en la capacidad de los españoles para salir adelante, pero es verdad que el empleo está especialmente amenazado, sobre todo porque tenemos a la gente confinada en sus casas, hay comercios, hay sectores económicos que están cerrados, y por tanto el empleo en el mundo del turismo, en el mundo del horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, en muchísimos sectores está seriamente amenazado. Y el segundo que nos preocupa muchísimo es el tema de la liquidez, en el mundo de los autónomos, de los pequeños comerciantes, de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, todas las medidas que ayer estuvimos sugiriendo añadir a las que ya ha tomado este gobierno, que nos parecen insuficientes, no es que nos parezcan incorrectas, sino que son insuficientes, todas las medidas, digo, van en el camino de mejorar la liquidez y de preservar el empleo. Y lo de la liquidez ayer lo expliqué con una pequeña metáfora, que es que no se trata de llenar de agua una planta una vez que muere, sino de lo que se trata es de impedir que esa planta se muera. Es decir, no se trata de inyectar liquidez a las empresas de parte del Estado, se trata de evitar que las empresas pierdan la poca liquidez que tienen por la vía de los impuestos y las cotizaciones sociales que se les están pidiendo en este momento. Este gobierno habla de grandes esfuerzos, habla de 200.000 millones que no son reales, y la realidad es que lo que tenían que hacer y lo que les pedimos era básicamente posponer el pago de impuestos y cotizaciones sociales durante unos cuantos meses a todos los autónomos de una manera sencilla, no a solo algunos que han perdido el 75% de su renta, porque todos los autónomos están sufriendo, a todos los comerciantes, a todas las pymes, es decir, a todos los pequeños y medianos empresarios, a todos los comerciantes, a todos los autónomos, para que no tengan que pagar ahora, que viene ya, ni su cuota autónomos, ni su IRPF, ni su retención de alquileres, ni su IVA, ni sus adelantos de impuestos sociales, es decir, posponer todos los impuestos, tasas, arbitrios y cotizaciones sociales que tienen los agentes económicos en España durante varios meses. Ese es el gran resumen de lo que ayer pedimos, para que la liquidez no salga de los pequeños y medianos empresarios. Y lo mismo con los individuos, posponer ciertos pagos de impuestos que ahora tocarían en el ámbito estatal, y también llegar a acuerdos con entidades locales para que los ayuntamientos pues no se pongan ahora a cobrar impuestos que probablemente tocarían o devengarían ahora. Y por último, les proponíamos también que se pusieran de acuerdo con los bancos para impedir que los bancos cobren la parte del capital de las hipotecas durante los próximos 6 meses, que eso se posponga,
para que la vida del préstamo sea un poco más larga y que los españoles hoy paguen solo los intereses de las hipotecas. Poníamos un ejemplo de una hipoteca de 150.000 euros a la que le queden 12 años. Pues la cuota de esa hipoteca hoy sería de unos 1.200 euros, 1.180 me parece que sería. Si pagáramos solo los intereses, pues estaríamos ahorrando unos 850 euros a los españoles que tengan ese tipo de hipoteca. 850 euros al mes es mucho dinero que estoy seguro que los españoles apreciarían mucho. Y al banco, pues no hay por qué perjudicarle porque se le paga extendiendo el plazo de amortización de esa hipoteca y de esa manera conseguimos también pues que baje la tasa de morosidad de la banca y por tanto evitar una crisis bancaria que es posible que llegue detrás de esta crisis económica y que ya sería pues de una gravedad extrema, ¿no? Veremos qué es lo que pasa finalmente. En fin. Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias de verdad y recuerden que ayer Televisión Española omitió absolutamente el dar todo su discurso, el discurso de Santiago vergüenza. Abascal. Nos cuesta a los españoles 670 millones de euros, más lo que les cuesta a las compañías telefónicas por ese canon que pagan hasta los 1.000 millones. En fin. La televisión española es una cosa tremenda, pero en fin, afortunadamente hoy los españoles tienen intereconomía, tienen también redes sociales, tienen otras maneras de darse informarse de lo que está pasando y los discursos de Santiago Abascal, hoy el del doctor Stigman, están arrasando en esas redes sociales, son número 1 en YouTube, en Instagram, en menor medida también en Twitter y están teniendo un gran éxito y eso pues yo creo que es muy importante. Hágame un favor, envíeme si lo tiene cortado el discurso del doctor Stigman, que lo quiero reenviar. Ahora mismo se lo mando. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias mil por estar con nosotros esta noche.